informes de política monetaria y de estabilidad financiera que entregó el lunes el Banco Central destacaron que la economía chilena ha comenzado a desacelerarse, situación que afectará el crecimiento de los ingresos de los hogares y empresas. Para analizar los efectos de la volatilidad que vemos en los mercados financieros sobre las decisiones de endeudamiento y de otorgamiento de crédito, estamos con el ex gerente general de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, el economista Alejandro Alarcón. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy bien, Carola, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Por primera vez, el Banco Central se refiere abiertamente al eventual retiro de los estilos de la Reserva Federal de Estados Unidos, así como de la menor liquidez que hay en China. ¿Qué podemos esperar para acá nuestro país? Bueno, nosotros estamos expuestos a la volatilidad de precios de los activos de los mercados internacionales, incluyendo las monedas, ¿verdad? Y es muy claro el efecto. Cuando el mercado internacional se ve afectado por esta falta o presunta falta de liquidez que va a empezar a existir, o menor liquidez, empiezan a caer el precio de los activos, empieza a caer el precio de las acciones, los títulos, y ciertamente el valor de las monedas se deprecia, entre ellas nuestro peso. Entonces eso introduce un factor de riesgo que va en directa dirección con el riesgo que puede enfrentar nuestra economía ante una situación de mayor restricción financiera global. Pero esto es para ser pesimistas, estar preocupados, hay que ser cautelosos. ¿Cuál sería como la recomendación en este escenario? La lectura es hacia una normalización, así lo dice el informe, y estoy de acuerdo con eso. Esta expansión, el famoso estímulo monetario número 3, que el Quantitative Easing number 3, ha llevado a una cierta sobrevaluación de los activos de los mercados internacionales. Entonces lo que está ocurriendo es un ajuste de precios que yo creo que es mejor que se haga antes que después. Recordemos que la última crisis, gran crisis que tuvimos el año 2008, fue precisamente por eso, porque hubo una burbuja de activos que explotó y llevó a la economía mundial a una recesión. Por lo tanto, yo creo que es muy positivo que Bob Bernanke reconozca esto y empiece a dar señales que no va a seguir imprimiendo a la misma tasa este año y tal vez el próximo menos todavía. Y también lo han reconocido los chinos. Teníamos acá un personaje, Li Keqiang, que no es conocido, que es el gerente general del Politburo chino, quien está empeñado en quitar la restricción, dar más restricción de crédito a la economía china, quitar liquidez, porque tiene mucho miedo que el auto chino, que estuvo yendo a una velocidad extraordinaria, se pueda estrellar. Y por lo tanto está tomando esas medidas, pero también está tratando de sugerir medidas estructurales. Así que las políticas que están imperando en China y las que van a imperar en Estados Unidos claramente están haciendo más restrictivo el ambiente financiero, y ahí Chile claramente entra en esa situación. El informe Banco Central dice que el nivel de capitalización de la banca le permitiría enfrentar en un buen pie esta desaceleración económica, así como un ajuste severo en las condiciones financieras. ¿Usted lo ve así? Sí, yo estoy seguro. Estoy seguro que el nivel de capitalización de la banca es extraordinariamente positivo. Incluso podemos adelantar que incluso si hubiera una restricción económica severa en el mundo, el nivel de la banca podría enfrentar perfectamente ese proceso, tal como lo enfrentó el 2008. El 2008 tuvimos una caída importante, tuvimos recesión en el 2009 y el sistema bancario enfrentó perfectamente. Por eso es que es importante que la banca esté bien protegida y que no hayan regulaciones excesivas como las que existen. Yo creo que si ha habido una crítica que hay que hacer es que ha habido sobreregulación en la banca que a la larga termina perjudicando a la gente y termina coartando el nivel de acción de la banca, que busca dar más financiamiento a sectores de más bajos ingresos. Eso mismo le quería preguntar. En este ambiente de mayor volatilidad, ¿cómo se tienen que ajustar los agentes locales? Es decir, ¿las personas tienen que ser más cautelosas al ir a pedir un préstamo, por ejemplo, en la banca, o al revés, la banca tiene que ser más restrictiva a los créditos? De las dos cosas, porque cuando hay situaciones más riesgosas, inmediatamente la gente tiende a ser más cautelosa y los bancos también van siendo más, vamos a decir, más prudentes, porque hay políticas muy importantes que están en estos momentos sosteniéndose, que buscan que no hayan crisis bancaria en este país. Nosotros tuvimos una gran crisis bancaria en el 82-83 y por lo tanto una de las cosas que se maneja bien en este país es la banca, y los bancos por sí mismos tienen políticas de autorregulación que buscan ajustarse a nuevos escenarios de riesgo. De hecho, han ido aumentando las provisiones últimamente, sobre todo los créditos de consumo. También han debido enfrentar un escenario con mayor riesgo porque las políticas regulatorias no han sido buenas en ese sentido. El famoso borronazo, ¿no es cierto?, la inexistencia de una base consolidada de datos, la tasa máxima convencional que opera directamente en contrario a los intereses de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, en estos últimos años la banca ha tenido que ser muy prudente. De hecho, ayer el presidente del Banco Central decía que ya no podíamos seguir con esto de darnos el lujo de no tener un registro consolidado de los deudores. Esto es por
por un lado han crecido mucho los oferentes de crédito no bancarios, ¿no? Así es, así es. Pero yo he estado 20 años, o más de 20 años trabajando en el sistema bancario, y hace 20 años ya estábamos hablando de esto. Es increíble que en este país, después de 20 años, no hayamos sido capaces, como un país, que los gobiernos que han estado en el poder no hayan empujado con decisión un proyecto de ley que busque una base consolidada de datos, ¿no es cierto? Y en el Parlamento no se haya aprobado. Yo creo que es un tema que está muy pendiente y que perjudica mucho, sobre todo a la gente de más bajo ingreso, y ciertamente perjudica a las pymes, que siempre están de moda, es como farándula, ¿no es cierto?, hablar de las pymes. Pero realmente medidas concretas respecto a eso, en el riesgo yo no he visto. Más bien, he visto lo contrario. Mencionabas un poco esta ley que borró de los registros del DICOM. Esto fue en el año 2012. Pero desde el 2012 hasta la hora hemos visto que casi la mitad de los que fueron borrados del registro ya volvieron a caer en la morosidad. ¿Ha habido un deterioro en la capacidad de pago o en el interés de pagar las deudas del chileno? Yo creo que está relacionado con algo que los ingleses han denominado muy bien, que se llama carácter. El carácter es cómo las personas se comportan frente a las deudas, y que en este país no está extendido. Realmente el segmento de gente que no paga es una proporción muy baja. Entonces, al existir este tipo de medidas, y dado el carácter que tienen, la personalidad que tienen frente a las deudas, vuelven a hacerlo, y por lo tanto vuelven al registro. Es realmente impresionante cómo este registro, después de haber borrado más de 2 millones de anotaciones, está casi en el mismo nivel. Entonces, esas son el tipo de medidas que van en el sentido contrario de la administración de riesgo, perjudican a la mayoría, sin duda, porque a todos les sube el riesgo, y por lo tanto yo creo que no es útil para el país y para la gente, sobre todo la gente de más bajo ingreso, insistir en ese tipo de política. Ahora, el Banco Central llamaba la atención respecto de los que tienen ingresos medios altos. Esto es porque tienen muchos créditos hipotecarios, de consumo, las tarjetas de crédito. ¿Hay que ponerles ojos a estas? Sí, así se lee en el informe de estabilidad financiera. Los ingresos medios y altos están aumentando su nivel de endeudamiento. Y también sufren el efecto que estamos comentando recién. No sabemos exactamente cuál es el nivel de endeudamiento global de esos segmentos. Y por lo tanto, esto decíamos que afectaba a la gente de menor ingreso, pero si los niveles de endeudamiento no pueden ser medidos, también afecta a los ingresos medios y a los ingresos altos. Ahora, ya lo decíamos, la desaceleración debiera afectar el ingreso de las personas y de las empresas. ¿Cómo se ve ese tema? Bueno, yo creo que paulatinamente va a empezar a bajar el ingreso de las personas a medida que esta aceleración que hemos observado, que se ha instalado en el rango de 3,5-4% de crecimiento, se pasa a los ingresos y por lo tanto se pasa al consumo, y ahí realmente vamos a tener una desaceleración de la demanda agregada. El consumo es uno de los componentes más importantes de la demanda, por lo tanto no cabe duda que en algún momento, los próximos 6-7 meses, vamos a tener una baja de la actividad, ya no solo por el lado del producto, como estamos viendo ahora, sino también en los niveles de demanda agregada. Y también deberíamos ver una tendencia más bajista, por decirlo así, de las remuneraciones que han estado por sobre el 5,5-6%. Pero Carol, en este país tenemos un país que tiene los salarios reales más altos del mundo. Entonces es natural que va a haber una tendencia a que el mercado del empleo tienda a relajarse también, y por lo tanto vaya a bajar el consumo. Ya hablábamos de la deuda de las personas. ¿Qué pasa con la deuda de las empresas? Según el informe del Banco Central, esta se ha mantenido estable en relación al PIB. Pero ¿cómo se podría ver esto en contraste con un mercado financiero que va a ser más restrictivo, el internacional, me refiero? Claramente. Bueno, uno de los efectos que va a haber del retiro de estímulos monetarios, sobre todo en Estados Unidos, es que esto, en la medida que se transmite a los mercados globales, también se va a transmitir a Chile en las condiciones de financiamiento y también por el tipo de cambio que va a tender a subir. Eso claramente va a ser más riesgoso el escenario para las empresas, y por lo tanto los bancos van a estar muy atentos al financiamiento que están prestando en estas situaciones más riesgosas. No creo que vaya a haber un credit crunch, como se llama, una restricción mayor en Chile, pero claramente las condiciones van a ser más restrictivas. Ya se acabaron los periodos de tasas bajas, entonces. Bueno, eso está por verse todavía, porque el Banco Central, de acuerdo al informe que emitió, está considerando una nueva baja de tasa, ya sea en el último trimestre. Está implícito en el informe, pero uno puede leer con cuidado, entre líneas, como dicen en el fútbol. Está implícito en el momento que dice que la tasa va a seguir la trayectoria de lo que se desprende de las encuestas. Y sobre todo porque la tasa de inflación, por una serie de razones, está bajo el centro del rango meta. Por lo tanto, el Banco Central va a hacer converger esta inflación a un 3%, y por lo tanto, probablemente va a bajar la tasa hacia fines de año y comienzo del próximo. Si la inflación la tenemos mantenida bajo la tenemos casi bajo pegada al 9%. ¿Qué implicaría los próximos IPC? Porque para llegar a un promedio de 2,6 en el año, debiéramos esperar muy altos IPC en los próximos meses. Es probable que la inflación vaya acomodándose a un nivel un poquito más alto, ¿no es cierto? Pero no demasiado, porque ya a la caída del producto se va a sumar la caída de la demanda agregada. Entonces, es probable que la inflación a diciembre esté bajo el 3%.
y después, ¿no es cierto?, el Banco Central empuje con una baja de tasa suavemente la inflación hacia el centro del rango meta. Eso yo creo que es lo que va a ocurrir. No va a haber problemas con la inflación. Probablemente el próximo año podríamos tener otro repunte de inflación, pero también en rangos acotados. Esto haría también que el crecimiento el próximo año repuntara, ¿no? Si este año vamos a tener el 4,5, si baja la tasa, el próximo año, ¿qué podemos esperar? No, lamentablemente yo creo que las condiciones internacionales van a ser las que van a presionar en este momento el producto a la baja. Yo creo que si estamos en un 4% como tendencia para el crecimiento de este año, es probable que el próximo año también tengamos una cifra muy cercana a esa o incluso por debajo, dependiendo cómo evoluciona el mundo, cómo va a evolucionar Europa, qué medidas adicionales van a tomar los chinos y sobre todo cómo se va a producir el ajuste en Estados Unidos. Bueno, Alejandro, te agradezco que has venido a analizar estos temas con nosotros. Encantado. Bueno, con este desglose del informe de estabilidad financiera terminamos una nueva agenda económica. Los invito a seguir en CNN Chile.